Señores, gracias por continuar con nosotros. En este momento nos acompaña el señor Juan de Dios, analista político internacional, con quien conversaremos sobre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y otros temas nacionales e internacionales. Juan de Dios, bienvenido a Ecotendencias. Bueno, un saludo al país, saludo a Ecotendencias, un placer estar con ustedes en este programa, compartir la visión del país y del mundo. Siempre venir a un espacio como este va a ser un placer. Y sobre todo compartir con el pueblo dominicano. Juan de Dios, vemos que Donald Trump, pues con sus promesas durante el tiempo de campaña de la migración, del crimen organizado, pues ha causado cierta taquicardia en algunos países. Pero primero me gustaría saber su opinión. ¿Qué significa pues el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en la reconfiguración del poder de los Estados Unidos? Podríamos decir, ¿Donald Trump vendría siendo una salvación o una desgracia para los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, analizar la política internacional fuera del margen de analizar a los Estados Unidos, no estaríamos hablando de geopolítica. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Obviamente, después de la caída de la Unión Soviética en 1991, el mundo marcó una sola tendencia, la tendencia occidental, dominada por Estados Unidos ampliamente. Obviamente, a partir del siglo XXI ya surge un nuevo rival que es China. Entonces, Estados Unidos ha venido descendiendo en el globo terráqueo o a nivel internacional. En ese sentido, Donald Trump estaría buscando un nuevo enfoque de la política internacional de Estados Unidos y hacer que Estados Unidos permanezca como un Estado o como una potencia unilateral. Obviamente el mundo actual es un mundo multipolar, ya no hay una sola potencia, ya hay varias potencias hegemónicas que definen la política internacional a nivel global. En ese sentido, Donald Trump de manera unilateral intentará salvar a Estados Unidos como la única potencia a nivel internacional. Un regreso de Trump, no hay duda que va a haber conflictos e implicaciones internacionales, como cuáles, bueno, las duras sanciones que podría darle a las grandes potencias, especialmente Canadá y el Estados Unidos de México. También está China como un factor preponderante, tratar de atacar a China como potencia emergente. En ese sentido, yo entiendo que Estados Unidos obviamente intentará salvarse como potencia y mantener a China al margen de la política internacional a nivel mundial. Pero parece ser, Juan de Dios, que Donald Trump no está de tonto de nuevo en la Casa Blanca, porque recuérdese que las relaciones con el presidente de China comienzan hasta por la vía telefónica, ya ellos han conversado. O sea, que lo de Trump es acercarse, como decía usted, a lograr la hegemonía como país, como nación, potencia número uno, pero sin pelearse con los poderosos, como es China y Rusia. Correcto. Mira el amarre que tiene también con Putin, sí, de la otra vez cuando ganó la presidencia. Sí, es bueno resaltar lo que tú acabas de decir. Yo hablo en el ámbito comercial. La guerra obviamente va a ser comercial, sí, no va a ser armamentística, ni tampoco va a ser bélica. Sí va a haber una guerra comercial por la hegemonía de la economía global. Usted sabe que estamos viviendo un mundo globalizado, por lo tanto, la geoeconomía es que define la política internacional. Hace 60 años que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era el 70% a nivel mundial. Hoy es solo apenas 25%. Hace 60 años China tenía el 4% del PIB global. Hoy tiene el 18%. Lo que te está diciendo que es una potencia emergente. Ahora, ¿qué significa esto? Con el retorno de Donald Trump, bueno, hay que ver qué va a hacer China frente a la guerra comercial y especialmente en las industrias tecnológicas. Juan de Dios, ¿qué país resultaría más afectado con las políticas adoptadas por Donald Trump? Bueno, va a depender porque nosotros podemos verlo desde el punto de vista de los bloques. Yo creo que Europa va a ser seriamente afectada porque Donald Trump no cree en ese movimiento multilateral que definen el mundo a través de las organizaciones internacionales. Y la Unión Europea es un bloque que Estados Unidos lo ha tenido durante años como el principal aliado. Y hemos visto que en su discurso irrumpió
dentro del foro de Davos, donde dijo que no está de acuerdo con las políticas que ha venido incentivando la Unión Europea, sobre todo en materia de migración y en materia energética. Lo que eso significa que podría ser un duro golpe entre la Unión Europea y Estados Unidos. Porque el segundo socio comercial de Estados Unidos es el bloque de la Unión Europea, después de China. Pues China es el principal socio comercial, no solamente de Estados Unidos, también de la Unión Europea. En ese sentido, yo creo que va a afectar a la Unión Europea, sobre todo en las políticas energéticas y también las políticas de migración y de derechos humanos. El tema de Colombia con Trump y la relación que tiene ahora con el presidente Gustavo Petro, ¿tomó Trump la decisión correcta al estas sanciones, al Colombia no quiere recibir a los migrantes de su país? Bueno, ese aspecto mucha gente lo ve de manera sutil. Yo lo veo más profundo de ahí, porque cuando nosotros vemos los dos estados, que Estados Unidos no es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no está obligado a aceptar ese tratado. Sin embargo, Colombia sí lo es. Por lo tanto, Colombia lo que está exigiendo es un respeto, un protocolo a través de las deportaciones, que no deberían ser en vuelos militares, sino en vuelos comerciales. Y Donald Trump entiende que son criminales. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos ya una vez más que tú entras de manera ilegal, ya entonces tú estás como una persona que se puede catalogar como un criminal. Tanto los grupos criminales, tanto los carteles como los carteles de la droga, el crimen organizado, se puede considerar como grupos criminales. En ese sentido, Donald Trump emitió esa orden ejecutiva para que las deportaciones sea a través de aviones militares. En ese caso, el presidente Petro dijo que no lo iba a aceptar porque entiende que los ciudadanos colombianos no son delincuentes, sino que son inmigrantes irregulares que se encuentran en Estados Unidos. Una vez más que hagan los procesos adecuados, entonces estaría recibiendo. Vimos la dura tensión que hubo entre los dos países. Donald Trump dijo, bueno, si no lo recibe, nosotros le vamos a aplicar un 25% hasta alcanzar el 50% en aranceles. El presidente Petro respondió de la misma manera. También Estados Unidos decidió cerrar la oficina de visado y quitarle visa a los funcionarios del gobierno colombiano. Yo lo que pienso, independientemente de todo eso, son mecanismos de presión. Al final vimos que se retiraron y al final el Pentágono, la Casa Blanca, decidió emitir un comunicado y vimos que se subsanó esa diferencia. Bueno, hay que ver, porque yo pienso que Petro respondió demasiado rápido, porque no debió responder así, porque la política migratoria de Trump se sabía que venía, porque son los ultraconservadores que están en Estados Unidos. Tom Ham, que él fue el hombre que él decidió de darle el decreto, de ponerlo a él a dirigir la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo le dicen el centinela de la frontera. Eso es uno de los hombres ultraconservadores de los Estados Unidos, y dijo que iba a deportar a todos los ilegales que se encuentran en Estados Unidos, no importa la forma que se encuentran, sí lo van a deportar. Ellos están fijando su política migratoria. A ningún país tú no le puedes condenar por simplemente sacar a los que están ilegales allá. Yo creo que eso hay que respetarlo. Obviamente el trato, bueno, hay que ver que lo que tiene que ver con los derechos humanos y otras cosas. Independientemente de eso, Colombia tiene aproximadamente 1.7 millones de colombianos que viven en Estados Unidos. 930,000 nacieron allá, pero hay como 800,000 que son de manera ilegal que fueron allá. Ahora, de esos que fueron allá, lo que se regularon fueron aproximadamente 560,000. Es decir, hay aproximadamente 240,000 colombianos que viven de manera ilegal en Estados Unidos, pero eso aumentó un 40% de aquí del 2019 hasta el día de hoy. Es decir, ellos son la sexta diáspora más importante de Estados Unidos, obviamente después de México, Cuba, el caso de República Dominicana, que es un factor importante, porque vive más de 2.8. ¿Cómo sería República Dominicana afectada con estas medidas migratorias de Trump? ¿Qué tanto? Bueno, va a depender, porque nosotros tenemos aproximadamente 2.8 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, de los cuales 300,000 viven de manera ilegales. Por ejemplo, el año pasado de Estados Unidos vinieron la mayor deportación de dominicanos ilegales en un país alguno. Es decir, vinieron aproximadamente 5,000 dominicanos, lo que significa que esa deportación va a afectar posiblemente a la República Dominicana, porque el 90% de las remesas que viene a nivel global, a nivel del mundo, viene de Estados Unidos. Es decir, de las remesas que recibimos, aproximadamente 10.700 millones de dólares vienen de Estados Unidos en remesa, lo que significa que esa política migratoria de Donald Trump podía impactar de manera negativa en ciertos sectores, dependiendo la cantidad de dominicanos que deporta en esa política migratoria que ha decidido a través de las órdenes ejecutivas.
¿cómo usted ve el enfoque del mismo Donald Trump con el tema de que él quiere comprar Groenlandia, que él se va a hacer con Canadá, que fue lo otro que planteó? Lo de Groenlandia, lo de Canadá, y dígame, y el canal de Panamá, que él dijo que él porque los chinos ahora mismo lo están administrando, que él lo va a tomar, y que no descartaba lo militar en ese sentido. Bueno, la primera, Groenlandia. Bueno, Estados Unidos ha entendido que es una región sumamente estratégica por los recursos naturales que abarca ahí, y sobre todo por la ruta marítima debido al deshielo o los permafrost que habían ahí por el calentamiento global y sobre todo el cambio climático. Estados Unidos ha entendido que es un lugar estratégico porque, bueno, vivimos en un planeta que se divide en dos hemisferios. El hemisferio del norte, que está el trópico de Cáncer, y el hemisferio sur, que está el de Capricornio. Ahí entonces en el norte tenemos el círculo polar ártico, ahí está el océano Ártico. Es uno de los océanos que ha permanecido helado por el nivel, porque está en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos ha entendido que los recursos naturales que hay ahí, sobre todo las tierras raras, son importantes para el desarrollo energético y para el desarrollo tecnológico. Entonces, Donald Trump dice que esos recursos Estados Unidos los necesita para seguridad nacional. Pero además, los recursos petrolíferos que se encuentran ahí. Es decir, ahí se encuentran aproximadamente más de 300.000 millones de barriles de petróleo en reservas. Pero no solamente eso, no solamente Estados Unidos, está China, está Rusia, que quieren dominar todo lo que tiene que ver con el círculo polar ártico. Pero no perdería el discurso. Ahora es una isla que tiene la autonomía que pertenece a Dinamarca. ¿Qué significa esto? Bueno, la corona de Dinamarca y también el gobierno de Dinamarca es el que define la política de esa isla. Por lo tanto, Donald Trump no lo puede comprar. No es la primera vez que Estados Unidos ha intentado comprarlo. Estados Unidos ha comprado muchos territorios. Por ejemplo, si tú ves Alaska, Estados Unidos lo compró en la mano de Rusia en el año 1867, siendo presidente de los Estados Unidos Andrew Johnson. Pero en el año 1868 intentó comprar a Groenlandia. Pero en 1951, durante el gobierno del presidente Truman, también pidió comprar a Groenlandia. Es decir, también si tú ves que la Luisiana, que se lo compró a Francia en 1803, siendo presidente Thomas Jefferson, y el emperador de Francia, que era el señor Napoleón, se lo compró más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Pero a México se le quitó los territorios. Las Islas Vírgenes se lo compró fue a Dinamarca. Es decir, no es la primera vez que Estados Unidos ha utilizado esa tendencia de comprar territorio estratégico en otros países. Ahora, independientemente de todo, nosotros tenemos que ver que Donald Trump quiere redefinir los puntos estratégicos, sobre todo para el desarrollo de la energía, de la tecnología, de que Estados Unidos debe estar a la vanguardia en materias primas. En otro sentido, en el caso del Canal de Panamá, como ustedes bien saben que el Canal de Panamá se construyó en 1914, pero Estados Unidos fue que lo construyó. De que para Estados Unidos utilizó el canal durante 85 años, es decir, desde el 1914 hasta 1999. Pero en el 77 hubo un acuerdo. Ese acuerdo surgió debido a la enmienda de Concini. La enmienda de Concini, ¿qué planteaba? ¿Y qué planteaba ese acuerdo Torrijos-Carter? Es decir, entre Omar Torrijos y Jimmy Carter. Bueno, que Estados Unidos iba a dar la devolución del canal, pero Panamá no podía afectar los intereses de Estados Unidos en la región. Recuerda que en 1989, cuando el presidente Antonio Noriega desafió a Estados Unidos hizo una invasión allá. Es decir, el presidente George Bush padre envió 26.000 marinos a Panamá, y en fracción de horas fue removido el régimen de Antonio Noriega. ¿Qué significa esto? Que los intereses de Estados Unidos no pueden estar en juego. ¿Qué está pasando ahora? Es que las altas tarifas del uso de los buques de Estados Unidos del canal están afectando a Estados Unidos y están beneficiando a China, sobre todo por las inversiones que tiene China en esa región, sobre todo en Panamá. ¿Y la autodeterminación de los pueblos? Bueno, sí está la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 4 que habla la integridad territorial. Pero ¿qué pasa? Hay un acuerdo que se asumió. Panamá debe cumplir el acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay que ver qué es lo que plantean las cláusulas. La cláusula tiene su Juan de Dios, dos preguntas en una. Los amores de Nicolás Maduro con el presidente de Colombia después del asunto del presidente de Estados Unidos, y la otra es, la gobernadora de Estados Unidos dice a sus conciudadanos que no se preocupen por deportaciones, mas sin embargo el presidente de Estados Unidos
ha emitido, La gobernadora de Puerto Rico. de Puerto Rico, sí, ha emitido ataque feroz contra los indocumentados. Ujú. Bueno, mira, históricamente ha habido una relación entre el presidente Petro con la izquierda latinoamericana, no solamente con el presidente Maduro. Usted sabe que el régimen que gobierna en Venezuela es un régimen autoritario que se ha venido perpetuando en el poder a partir del 2014. Independientemente de eso, han tenido el apoyo del presidente colombiano. Obviamente Colombia hace frontera con Venezuela. Por eso que Maduro responde de manera sarcástica que iba a recibir a los inmigrantes, porque sabe que es un compañero de Petro. Y obviamente, cuando tú hablas del tema de la inmigración, es que la inmigración en cualquier lugar del mundo afecta el desarrollo de los pueblos. Es que el ilegal no solamente afecta por el tema del trabajo, no hay muchos temas, el tema de seguridad nacional, el tema de la educación, el tema de la salud, la cultura. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque si un individuo no tiene documento, tú no sabes si existes, qué es lo que está haciendo en un país si no tiene documento, tú no sabes quién es, qué hace, no existe, pero está ahí y eso es peligroso. Entonces, sobre todo, esa es una de las situaciones que tiene Europa hoy en día en vilo, por las situaciones que se están dando. Por eso que los ultranacionalistas están teniendo mucho poder en Europa, porque se están identificando con ese tipo de política, la política migratoria. Miren Alemania, miren Austria, miren Hungría, miren el caso de Italia, miren el caso de Francia. Vayan a Europa para que vean. Entonces la política de la flexibilización de la inmigración es que está acabando con Europa. Independientemente de eso, yo creo en la inmigración, obviamente debe ser legal. Si alguien viene a un país, debe ser legal. No, tú no puedes llegar a un país de manera indocumentado. Por lo tanto, yo creo que la política migratoria debe ser a través de leyes que garantizan no solamente la estabilidad de un Estado, también de una nación. Pero vámonos al plano local. El tema haitiano, ¿cuál sería el enfoque que usted le diera? Ya que estamos hablando que la demografía lo es todo y estamos hablando que ellos se están duplicando mientras que la población dominicana... Bueno, hay una situación, es que la República Dominicana nunca ha fijado una política migratoria frente a Haití, nunca. Esa es la gran debilidad que tiene la República Dominicana. Pero, por ejemplo, usted haga una propuesta de cómo usted... Bueno, yo entiendo que el primer paso es seguridad fronteriza, luego sostenibilidad migratoria. ¿Qué significa sostenibilidad migratoria? Tener un plan de garantizar todo aquel que va a entrar en la República Dominicana debe ser a través de un documento. Por aquí viven como 1.4 millones de haitianos, pero nadie sabe dónde viven, qué hacen, ni cómo viven. Eso es por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía tiene que hacer ese trabajo, porque es el trabajo de la seguridad interna, no es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está ahí para cuidar la frontera y para garantizar la estabilidad del Estado dominicano. El Ministerio de Interior y Policía, que lo que anda quitando bocina con una ministra que no funciona. Porque la Dirección de Migración y la Dirección de Pasaporte son instituciones que corresponden a la institución rector, que es el Ministerio de Interior y Policía. El gobierno de los Estados Unidos decidió suspender la ayuda exterior en todos los países excepto Israel y Egipto. ¿Cuáles consecuencias representa esto para el pueblo haitiano? Bueno, eso va a tener una consecuencia obviamente negativa, porque bueno, Haití vive una crisis alimentaria debido a la crisis humanitaria que vive. Para que usted tenga una idea, el 60% del pueblo haitiano vive la crisis alimentaria, es decir, 6.6 millones no comen diario lo que deberían comer, pero de esos 60%, el 40% vive una crisis alimentaria e inseguridad grave. ¿Qué significa esto? Bueno, no comen. De ese 60%, si tú multiplicas 4 por 6, te da 24, aproximadamente 3 millones no comen diario. Es decir, eso es lo que está pasando, independientemente de la ayuda que le daba Estados Unidos. Para que usted tenga una idea, Estados Unidos le da una ayuda de 400 millones de dólares cada año. Si se lo retira, va a aumentar la crisis de inseguridad alimentaria. Pero entonces eso significa que esa población con hambre va a venir más a la República Dominicana, que es lo que tiene más cerca para buscar su estabilidad. No, y además la crisis de inseguridad que vive debido a la pandilla. Para que usted tenga una idea, según la MINUJUS, que es la misión de las Naciones Unidas, en Haití, en el 2019 habían 169 bandas. Cada uno tenía entre 40 y 50 personas. Hoy eso se ha multiplicado en 200. Pero si tú multiplicas eso en 200, pero tú analizas la situación, hoy hay una intervención en Haití. Esa banda que dirige en Haití tiene más poder que esa intervención que hay en Haití. Pero para que usted tenga una idea, el 80% de la población haitiana es controlada por esa pandilla. Es decir, no hay una forma de escapar de esa crisis si no hay una operación entreal. Cuando digo una operación entreal,
es que Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países poderosos entren y organicen este Estado. O de lo contrario, cualquier intervención, cualquier misión, no hay forma de resolverla. Ese Entonces, poder que tienen las bandas en Haití podrían afectar la seguridad dominicana, la seguridad nacional en algún momento. Bueno, en este momento está afectada la seguridad del país. Es decir, para tú Pero analizar. a otro nivel, porque ya sabemos que aquí hay pandillas lideradas por haitianos que andan matando gente y así, pero las autoridades andan medio dormidas. Sí. Pero, o sea, si podría escalar. No, eso es difícil porque el Estado dominicano tiene sus leyes y además tenemos una Fuerza Armada que está muy bien organizada. Eso va a depender de la disciplina que tiene el Estado para controlar la seguridad nacional. Pero y con todos los migrantes que atrapan diario entrando al país que son ayudados por dominicanos. Bueno, en ese sentido hay que entender que el Estado también tiene ese grupo de militares que traicionan la patria. Es decir, que cogen 20,000 pesos, 30,000 pesos en la mano de un inmigrante y finalmente ese inmigrante pasa. Tú no sabes si viene con documentos, si no viene con documentos, si es parte de la pandilla. Entonces es un problema que hay que resolver, el tema del macuteo en la frontera. Juan de Dios, entonces la solución inmediata al hermano país de Haití es una invasión militar, pero de los 5 componentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se opone China siempre y se opone Rusia. Entonces no hay solución para ese país. Así mismo, no hay solución, porque debe haber una misión permanente, pero cada país debe decir que va a resolver un problema. Es decir, Estados Unidos dice: voy a resolver el tema de la educación. Dice Canadá: yo voy a resolver el tema del desempleo. Dice China: yo voy a resolver el tema de seguridad. Dice Francia que yo voy a resolver el tema de la inversión. Es decir, educación, inversión, trabajo. Porque ¿qué pasa? El ser humano, si no tiene la mente en algo, ¿qué va a pasar? Va a delinquir. Correcto, no, eso es así. Además, si tú no tienes trabajo, ¿qué tú vas a hacer? O tú vas a robar, pero tú vas a sobrevivir, porque esa es la ley de la supervivencia. Es decir, decía Malthus, un gran clérigo inglés, decía que el principio de la geometría y el principio de la aritmética sobre la sostenibilidad de la población. Decía que la población aumenta en forma geométrica, es decir, multiplicación. Y la disponibilidad de la alimentación aumenta debido a la aritmética. Significa debido a suma. Cuando tú sumas 2 y 2 son 4. Pero cuando tú multiplicas 4 por 2, 2 por 2 son 4. Pero cuando tú sumas 2 más 4 te da 6. Pero cuando tú multiplicas 4 por 2 te da 8. Es decir, llega un momento que la población aumenta tanto, no va a haber tanto alimento para esa población. ¿Qué va a pasar? Ellos no se van a tirar en el mar, ellos no se van a tirar tampoco en una barranca. Para Dominicana. Correcto, eso es así para es. sobrevivir. Y con el tema de Venezuela, usted había dicho que Donald Trump está trazando una estrategia para mantener la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que se pudiera dar que como Venezuela tiene todo la tabla periódica en minerales allá, Estados Unidos pueda negociar con los chavistas y se mantengan en el poder. ¿Cómo usted ve ese escenario? Bueno, ya Biden había negociado con ellos porque le había congelado como 3,000 millones de dólares en activos internacionales, pero después que se negoció con la oposición y que iba a haber elecciones limpias y finalmente ¿qué pasó? Hicieron un fraude. Yo no creo que Estados Unidos va a entrar en ese juego. Y además el secretario de Estado de Estados Unidos es un hombre de la línea dura, es decir, es un antichavista, un anticastrista, porque la familia de él es de origen cubano, de manera que yo entiendo que la política de Estados Unidos va a ser más fuerte que la política de Biden en contra de los cubanos y también los venezolanos. ¿Qué pasa? Hay que ver que la visita que va a hacer el secretario de Estado Marco Rubio, sobre toda la región, cuáles van a ser los temas que él va a tratar. Vamos a esperar, porque yo entiendo en la política internacional, ahora América Latina y el Caribe va a jugar un papel preponderante en la política internacional. ¿Por qué? Bueno, por el secretario de Estado que tiene. Precisamente Marco Rubio ha estado lanzándole flores a la República Dominicana y es uno de los países a los que él visitará ahora, me parece que en el mes de febrero. ¿Qué podemos esperar de esta visita? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cuáles serían esas posibles respuestas que daría el gobierno dominicano a los requerimientos de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar va a ser la primera visita de dos secretarios de Estado de Estados Unidos en menos de un año. Es decir, en septiembre pasado tuvimos la visita de Anthony Blinken
y ahora vamos a tener la visita de Marco Rubio, lo que significa que el Estado Dominicano tiene un espacio dentro del tablero estratégico de América Latina y también del Caribe para Estados Unidos. En ese sentido, para que usted tenga una idea, República Dominicana es el principal socio comercial de Estados Unidos en el Caribe. Es decir, nosotros tenemos una economía de aproximadamente 130 mil millones de dólares. Es decir, el 50% de la economía dominicana depende de Estados Unidos. Es decir, las exportaciones dependen de Estados Unidos, las remesas dependen de Estados Unidos, el turismo depende de Estados Unidos. De cada 10 turistas que entran aquí, 7 son norteamericanos. De cada $5 que entran aquí en remesa, 3 son norteamericanos. Pero de cada $2 que van a Estados Unidos, que van al mundo en términos de exportación, 1 son norteamericanos. Y cuando tú analizas eso, y cuando la economía de Estados Unidos crece un punto, la economía dominicana crece entre 2 y 1.7. En ese sentido, yo pienso que la visita de Marco Rubio lo que le está diciendo a la República Dominicana que es un aliado y un socio fundamental de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Bueno, en su alocución en el Congreso, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado lo estaba a él cuestionando y lo estaba preguntando, él respondió, él dijo, bueno, República Dominicana es uno de los países que lo ha hecho bien, porque es uno de los países que salió de la pandemia más rápido, es uno de los países que ha garantizado estabilidad regional y que no tiene problema. Ahora, el principal problema es Haití, lo mencionó, dijo, bueno, tiene una crisis migratoria al lado, y eso hay que ver cómo nosotros vamos a cooperar para la seguridad del Estado Dominicano. ¿Y no será, Juan de Dios, esa visita tan pronto del secretario de Estado de Estados Unidos relacionado a los problemas que tiene la República Dominicana con el narcotráfico, con el puente de narcotráfico? Bueno, sí, obviamente que sí. Una preocupación para ellos. Obviamente que sí, Estados Unidos tiene gran preocupación, sobre todo por el tema de los carteles de la droga. Bueno, sabemos que República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Colombia son puentes de la droga que va hacia Estados Unidos y a Europa. Eso es uno de los temas que más ponen al mundo en vilo. ¿Por qué? Bueno, porque la droga mueve aproximadamente 860 mil millones de dólares cada año. Pero sí podríamos concluir entonces que las expectativas para la visita de Marco Rubio entonces son buenas para la República Dominicana, teniendo en cuenta lo que ha dicho nuestro invitado Juan de Dios, y a quien agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. No, nada, siempre un placer estar con ustedes. Señores, volvemos en breve con más contenido.